En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en este día miércoles 6 de julio del 2022. Estamos siguiendo el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 10, versículo del 1 al 7. En aquel tiempo Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo, Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariotes, el que luego traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a países paganos, ni entren en los pueblos de Samaria, vayan más bien en busca de la oveja perdida de Israel. Vayan y anúncienles que el reino de los cielos está ya cerca. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Otro texto, hermanos y hermanas, misionero, que nos viene a ayudar a nosotros también a despertar ese ardor misionero, esa conciencia que tenemos que tener cada uno de nosotros en anunciar el Evangelio. Como dice el apóstol Pablo, a tiempo y distiempo. Vemos entonces la autoridad que han recibido los discípulos de Jesús. Tiene como objetivo hacer el bien. Y esta es la idea que estas letras, digamos, o estas palabras de expulsar y curar. El horizonte y la norma de esta autoridad, hermanos y hermanas, siempre es el bien. O sea, la autoridad en la iglesia siempre es servicio. Jesús eligió a los 12 principalmente para buscar las ovejas perdidas de Israel. Como quien dice, primero a los de casa, después vamos por los demás pueblos paganos, por las demás personas paganas. Esta misión entonces es tarea de todos los bautizados. Lamentablemente no todos los bautizados católicos tienen la conciencia de lo que son. Muchas veces la arrogancia del ser humano ha llegado a límites inimaginados, hasta llegar a considerarse muchas veces, como se dice, el Homo Deus, o el hombre divino, por los adelantos en la inteligencia artificial, por la nanotecnología, el dominio, digamos, de la misma naturaleza. El ser humano cada vez más grande, si lo vemos nosotros así. El hombre se siente tan grande que ha dejado a Dios tan pequeño. Pero Dios sigue esperando, hermanos y hermanas, que reaccionemos ante nuestra propia fragilidad y pequeñez. Si no queremos cosechar tempestades de las que nos podemos librar, necesitamos sembrar justicia que ponga un alto y límite a los que nunca se sacian. Además, sembrar misericordia que alivie a quienes van perdiendo las fuerzas
y el sentido de la vida. Hermanos y hermanas, Dios sigue llamando a hombres y mujeres para que, abriendo su corazón al amor, se dispongan a sanar las enfermedades y dolencias que perecen miles y miles de personas en todo el mundo. No es justo, por lo tanto, que la idolatría de unos pocos al poder y al dinero, como decía Monseñor Romero, continúe sacrificando vidas inocentes. Nuestras comunidades han de fundarse en igualdad. ¿Cómo? Practicando la solidaridad y la palabra profética de anunciar el Evangelio, que nos haga críticos frente a toda injusticia que se comete en el día de hoy. Hermanos y hermanas, hagamos vida entonces el reino de Dios. Cuando Jesús dice, id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Entonces hoy el Evangelio nos muestra a Jesús enviando a sus discípulos. A una misión. A estos 12 envió Jesús después de darles estas instrucciones. Les dijo, los 12 discípulos forman, digamos, nosotros hoy podríamos decir, el colegio apostólico, es decir, el colegio misionero. La iglesia en su peregrinación terrena es una comunidad misionera, pues tiene su origen en el cumplimiento de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según los designios de Dios Padre. Por lo tanto, lo mismo que Pedro y los demás apóstoles constituyen un solo colegio apostólico por institución de nuestro Señor Jesucristo, así como el Papa, el romano pontífice, sucesor de Pedro, y los obispos, sucesores de los apóstoles, forman un todo sobre el que recae el deber de anunciar el Evangelio por toda la tierra. En pocas palabras, son los responsables directos de que la misión de Jesucristo se lleve a cabo en este mundo. Entre los discípulos enviados en misión encontramos aquellos a los que Cristo les ha conferido un lugar destacado y una mayor responsabilidad, como Pedro, y a otros como Tadeo, del que casi no se habla mucho, no tenemos muchas noticias. Ahora bien, los evangelios nos comunican la buena nueva, no están hechos para satisfacer la curiosidad. Nosotros, hermanos y hermanas, por nuestra parte debemos orar por todos nuestros pastores de la iglesia, por todos los obispos, principalmente por el Papa, por los presbíteros y por todo el pueblo santo de Dios. Jesús entonces no buscó personas instruidas, sino simplemente personas que estuvieran disponibles y capaces de seguirle hasta el final. Esto nos puede enseñar que nosotros como cristianos también debemos sentirnos responsables por una parte de la obra de la salvación de Jesucristo. Podríamos quizás preguntarnos, ¿me alejo del mal? ¿Colaboro con mi parroquia? ¿Cómo la obra está en sus inicios? Jesús se apresura a dar
una consigna de imitación. ¿Cuál es? Dice Jesús, no toméis caminos de gentiles o paganos, ni entréis en ciudades de samaritanos, dirigido más bien a las ovejas perdidas o descarriadas de la casa de Israel, y proclamar el reino de los cielos. A eso nos manda el Señor, a decirle, el tiempo ya se ha terminado, cambien su conducta, porque si no, su mala conducta les traerá también malos frutos, malas consecuencias. Hoy hay que hacer lo que se pueda con la certeza de que Dios llamará a todos los paganos y samaritanos en otras fases del trabajo misionero. Como decía el Papa Francisco, decía él, también nosotros somos enviados como mensajeros y testigos de la paz. ¿Cuánta necesidad tiene el mundo de nosotros como mensajeros de la paz? Y es cierto, a nosotros como cristianos no se nos vale que nos estemos quejando de las realidades, de las situaciones adversas que estamos viviendo. Nosotros no somos el problema, tenemos que ser parte de la solución del problema. Los que creemos en Cristo somos los de la esperanza de este mundo que aparentemente agoniza. Pero no, el Señor sabe hasta cuándo nos va a tener en esa realidad adversa, y sabe que cuenta con nosotros como misioneros, como responsables de grupos pequeños o grandes, nuestras familias, que deben de ser también familias misioneras. Ánimo, mis hermanos, que la tarea apenas comienza. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.